al resumen de noticias en español de IELTV. Mi nombre es Ronit Nates y para comenzar, el Comité Central de Elecciones ahora ha terminado con más del 95% del recuento de los votos. Y ahora, tal como están las cosas, el Partido Azul y Blanco de Benny Gantz todavía está liderando por un estrecho margen de 33 escaños frente a los 31 del Likud, encabezado por el primer ministro Netanyahu. Parece que un gobierno de unidad entre los dos partidos principales es la única forma de evitar las terceras elecciones. Y el primer ministro Netanyahu ahora también lo reconoce, en un mensaje de video enviado Gantz el jueves por la mañana. ועכשיו אני קורא לך, חבר כנסת בני גנץ, בני, עלינו להקים ממשלת אחדות רחבה עוד היום. העם מצפה מאיתנו, משנינו, שנגלה אחריות, שנפעל בשיתוף פעולה. ולכן אני קורא לך, בני, בוא ניפגש היום, בכל שעה, בכל עת, כדי להניע את המהלך הזה שהוא צו השעה. אסור לנו ואין שום סיבה להגיע לבחירות שלישיות. אני נגד זה. צו השעה, ממשלת אחדות רחבה, עוד היום. Bueno, es cierto que la gran mayoría del público, casi el 70%, quiere una unidad y un gobierno secular. Y el supuesto creador de Reyes, Avigdor Lieberman, del partido Israel Beiteinu, también ha estado pidiendo un gobierno así desde que comenzó esta última campaña, incluso a riesgo de que él no forme parte de ella al final. Pero el Partido Azul y Blanco, por otro lado, aún no ha respondido a las últimas llamadas de Netanyahu, que llegan solo horas después de que Netanyahu luchó para obtener el apoyo de los partidos de la derecha también. Dicho eso, aunque el Azul y Blanco también ha estado pidiendo un gobierno de unidad todo el tiempo, siempre y cuando Netanyahu, quien está bajo acusación pendiente de una audiencia, abandone. Las audiencias previas a la acusación de Netanyahu comenzarán entre el 2 y el 3 de octubre. Y ahora muchos de ustedes pueden sentirse un poco perdidos después de estos ciclos electorales. Y esto no sería raro porque el sistema parlamentario en Israel puede ser realmente complejo. No importa cuánto tiempo hayan vivido en Israel, para algunos puede ser muy difícil entender cómo funcionan las elecciones. Y lo más importante ahora, cómo se formará la coalición gobernante. Afortunadamente está con nosotros nuestra compañera de IELTV, Natalia Kirchuk, para explicarnos con detalles cómo funciona este sistema político. Hola, Tash. Hola, Ronit. Bueno, para comenzar, el voto determina qué tan grandes son todos los partidos. Cuanto más porcentaje de votos tengas, más bancas de las 120 del Knesset van a tener. Pero una vez que todos los votos se cuentan y las bancas de la Knesset se dividen, comienza la verdadera diversión, negociar y formar una coalición gobernante. Y en este punto que el presidente de Israel, Reuven Rivlin, es en ese punto que él elige a un miembro de la Knesset de los partidos electos. Esta persona es elegida en función de la probabilidad de que pueda formar una regla mayor de al menos 61 bancas. O sea, en otras palabras, ese candidato necesitaría reunir suficientes partidos para ocupar la mayoría de la Knesset. Ahora mi pregunta es, ¿quién sería esa persona? Por lo general, esta persona también es el líder del partido que recibió más bancas en las elecciones, pero como te puedes imaginar, construir un gobierno de coalición lleva tiempo. De hecho, el proceso puede llevar semanas después de que finalicen las elecciones. Y es por eso que la persona seleccionada para formar la coalición tiene hasta 42 días para negociar con los diferentes partidos que tienen sus propias demandas. Luego, el gobierno elegido se presenta a toda la Knesset para un voto de confianza, y si la Knesset lo aprueba, estás viendo al nuevo primer ministro y coalición del Israel. Pero si la Knesset no cierra la propuesta, entonces el proceso de negociación comienza de nuevo con un nuevo candidato a primer ministro o vuelve a las elecciones como sucedió esta vez. Y finalmente, una vez que se aprueba, una coalición puede comenzar su mandato de 4 años en el poder. Bueno, a mí me quedó bastante claro. La verdad que lo explicaste con lujo de detalle. Gracias. Muchas gracias, Tash. Hasta la próxima. Y ahora nosotros continuamos con una pregunta que muchos se hacen. ¿Qué opciones de coalición existen en este momento? ¿Y quién será el que se quede con el puesto de primer ministro? Hasta el momento ni el Likud ni el Azul y Blanco pueden formar una coalición por separado. Si el Likud quiere formar una coalición, lo más probable es que recurran a sus socios naturales, el partido derechista Yamina, los Jazz ultraortodoxos y los partidos unidos de la Torá.
El único problema es que hacerlo solo agregaría 56 escaños, lo que supera la mayoría de 61 asientos que se necesitan. Por otra parte, el Partido Azul y Blanco enfrenta el mismo problema, incluso si se unieran con la lista árabe conjunta, lo cual es altamente improbable, y luego se unan a los partidos de izquierda del Partido Laborista y Democrático, solo tendrían un total de 55 escaños, que tampoco pasa el umbral de 61. Así que, ¿dónde entra en juego el partido de Israel Beiteinu de Lieberman? Tanto el Likud como el Azul y Blanco dependen de él para asegurar al menos 61 asientos. Pero Lieberman no quiere unirse a ninguno de los lados. Ha estado presionando por un gobierno de unidad desde el principio, y esa es parte de la razón por la cual Israel incluso se enfrenta a estas segundas elecciones. Solo que ahora Lieberman básicamente tiene el doble de poder, porque su partido tiene casi el doble de escaños desde las elecciones de abril, y con 9 escaños tiene la capacidad de tomar decisiones. Pero hay una alternativa final que podría dejar a Lieberman fuera de juego. El Azul y Blanco y el Likud podrían formar un gobierno de unidad. Entonces, ¿qué ocurre con Lieberman? Bueno, su lista de demandas incluye un borrador militar ultraortodoxo, transporte público y comercio en Shabbat, y educación secular para la comunidad aredí. Él dice que no planea hablar con ningún otro líder del partido hasta que cumplan con sus condiciones. Y ahora, para brindarnos más información sobre el panorama político de Israel, está con nosotros Gabriel Chocrón, director del diario Aurora. Hola, Gaby, bienvenido. Hola, Ronit, muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. Para arrancar, te quería preguntar, con los resultados de hoy, ¿cómo sería posible formar una coalición teniendo en cuenta las declaraciones que hizo hoy Netanyahu? ¿Es posible, por ejemplo, un gobierno de unidad entre el Likud y el Azul y Blanco? Efectivamente, en este momento la opción que parece más probable para formar gobierno para el próximo periodo va a ser un gobierno de unidad. La pregunta real ahora está: ¿quién va a liderar este gobierno de unidad? Netanyahu tomó la iniciativa cuando hizo estas declaraciones, pero ya Benny Gantz respondió a Netanyahu que un gobierno de unidad solo sería posible si Benny Gantz lo lidera, ya que él es el líder del partido que obtuvo más votos en esta Knesset, y ahí va a estar gran parte de la negociación. ¿Quién va a ser el primer ministro? Tal vez si va a haber una rotación entre ambos candidatos. ¿Y quién va a ser primero? También es una pregunta, ya que con todos los casos de corrupción por los que están acusando a Netanyahu ahora, habría un interés de Netanyahu de ser primero en esta rotación y solamente después ceder el poder a Benny Gantz. Bueno, pero por lo menos las puertas ya están abiertas de ambos bandos como para empezar las negociaciones, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿y cuál es el rol de Lieberman en la formación del nuevo gobierno? La gente dice que él sería el hacedor de reyes, pero si el Azul y Blanco y el Likud se unen, él ya no sería necesario. Realmente desde el primer día que se convocaron a las nuevas elecciones, Lieberman impulsó este gobierno de unidad, pero puede ser que ahora, en la hora de la verdad, justamente los dos actores políticos principales tengan un interés en sacar a Lieberman del medio y realmente, tras haber sido el responsable de que se vayan elecciones y de no haber formado un gobierno de derecha que Netanyahu consideraba seguro el pasado 9 de abril, Netanyahu tiene un interés también de sacar a Lieberman del medio e intentar traer a sus verdaderos socios de derecha, los otros partidos de derecha, a este posible gobierno de unidad. Y también así tendría un impulso mucho más fuerte de ser él el candidato a ser primer ministro, por lo menos comenzar la rotación a él como el primer ministro. Exactamente. Bueno, te cambio un poco de tema, seguimos obviamente con los resultados de estas elecciones, pero cerca del 70% de los árabes votaron en estas elecciones y estarían ganando alrededor de 13 bancas. Entonces, ¿qué rol van a jugar los árabes en el futuro de la Knesset? ¿Se convertirían ellos en la mayor oposición, por ejemplo? Es realmente interesante. Si realmente se forma este gobierno de unidad entre Azul y Blanco y el Likud, la lista árabe sería el tercer partido más grande y el primer partido más grande de la oposición, por lo cual el líder de la lista árabe se convertiría oficialmente en el líder de la oposición israelí. Y esto, aunque puede sonar un poco trivial, vamos a decir, para la gente de afuera de Israel, en Israel la costumbre es que el líder de la oposición es una figura también pública dentro del país y, por ejemplo, un presidente que viene a visitar el país se encuentra también con el líder de la oposición, por lo cual un diputado árabe podría tener ahorita un cargo prácticamente diplomático en el Estado de Israel, donde recibiría a todos los presidentes que vienen a visitar. Bueno, para terminar, ¿qué es lo que más le preocupa a la sociedad israelí hoy? O sea, ¿qué debería ser la prioridad en la agenda del próximo primer ministro? Toda la campaña electoral se basó realmente en formar un gobierno de unidad laico después de las elecciones y de alguna forma frenar lo que ellos consideran la imposición de los ortodoxos sobre las leyes del país y de alguna forma obligarlos también a ir al ejército y aportar más en la sociedad israelí, por lo cual este probablemente sea el tema principal del próximo gobierno si se forma un gobierno de unidad. Además, creo que después de 2 campañas electorales, vamos a decir, tan polémicas y con tanto debate, creo que el que lidera ahora el país va a tener
el liderazgo de poder llevar a una unión mayor dentro de la sociedad y poder realmente curar las heridas, vamos a decir, de estas dos campañas electorales. Esperemos que eso suceda. Muchísimas gracias, Gaby, por acompañarnos. Te esperamos por aquí muy pronto. Muchísimas gracias. Sí. Continuando con más información, los Estados Unidos e Israel han tenido una relación cercana en los últimos tiempos y se podría decir que esos lazos son en parte gracias a la gestión del primer ministro Netanyahu. Pero entonces la pregunta hoy es, ¿cambiarán las cosas ahora que los resultados electorales no están claros y aún no se define el futuro del gobierno? A pesar de que el primer ministro israelí Netanyahu se jactó de que su relación con Trump es la mejor de la historia, todavía no hay llamadas telefónicas de Trump a Netanyahu post-elecciones. Y con un empate técnico en las encuestas, Trump dice que está esperando los resultados de las elecciones y que no importa qué pase, su relación es con Israel, lo que nos hace creer que la conexión no es necesariamente personal con Netanyahu. Sin embargo, Trump dice que simplemente está esperando los resultados finales antes de hacer esa llamada. Mientras tanto, los judíos que se inclinan hacia la izquierda en los Estados Unidos esperan que Netanyahu no regrese al escenario de Israel. Lo ven como la barrera para la paz y los liberales han sido muy verbales en los últimos días acerca de sus esperanzas de un cambio de poder aquí en Israel. Esperan que un gobierno más inclinado a la izquierda pueda reparar la imagen de Israel en todo el mundo. Por otra parte, ahora se acerca la Asamblea General de la ONU en la ciudad de Nueva York y la pregunta que nos hacemos es si estos resultados electorales cambiarán la participación de Israel allí. En realidad, Netanyahu no asistirá a la Asamblea General de la ONU como se planeó. Tendrá que saltearlo y trabajar para formar una coalición aquí en Israel. Netanyahu no está en una Asamblea General de la ONU desde 2010 y en esta ocasión será el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Katz, quien vaya en su lugar. La Asamblea General de la ONU representa a todos los Estados miembros y les da la palabra para presentar asuntos urgentes para su país. El evento se celebra cada septiembre en la ciudad de Nueva York. En otras noticias, una mujer palestina de unos 50 años murió ayer tras despertar sospechas al ingresar caminando a un carril para autos en un puesto de control de Cisjordania. Las autoridades israelíes la llamaron pidiéndole que dejara de avanzar, pero ella continuó y sacó un cuchillo. En ese momento la policía le disparó en la pierna y luego fue declarada muerta en un hospital de Jerusalén. Las autoridades israelíes dicen que no es raro incitar a los agentes de policía para completar una misión suicida. Ellos creen que ha sido el caso en algunos intentos recientes de apuñalamiento en los puntos de control de seguridad, que se sabe que tienen la seguridad más estricta. Los oficiales aquí están buscando solo este tipo de actividad. También en las noticias de hoy se informa que 7 palestinos resultaron heridos el miércoles durante un ataque con cohetes desde la Franja de Gaza, ya que explotó cerca de una casa en la costa. Los 3 cohetes estaban destinados a impactar a Israel propiamente dicho. Los palestinos que presenciaron la huelga dicen que aterrizaron en la ciudad de Rafah, que se encuentra en la frontera sur de Gaza. Y esta no es la primera vez. Se han lanzado cohetes contra ciudades israelíes e interceptados por la cúpula de hierro más de un puñado de veces este mes. Y ahora nos trasladamos al ámbito financiero. Israel en general está muy bien en ese sector y al menos la mitad de todos los adultos israelíes tienen puntajes de crédito alto. Pero un nuevo informe ahora sugiere que estas altas calificaciones financieras podrían mostrar un alto porcentaje de la sociedad que vive en rojo. Bueno, los datos se compilaron mediante el muestreo de más de 50.000 usuarios en la aplicación de clasificación crediticia Capital Credit y revela una respuesta muy compleja. Para empezar, el sistema de crédito de Israel difiere de los de otros países. La mayoría de las tarjetas en Israel no son tarjetas de crédito, sino más bien tarjetas de débito diferido, que cargan automáticamente una suma global a la cuenta del titular una vez al mes. Y este pago regulado ayuda a construir buenos puntajes de crédito. Pero al mismo tiempo, el costo de vida de Israel se encuentra entre los más altos del mundo. Y fuera de la industria tecnológica, la mayoría de los empleos pagan un salario relativamente medio a bajo. Lo que nos lleva al segundo punto. Las personas gastan mucho más de lo que pueden. De hecho, el director ejecutivo de Capital Credit, Moshe Yadgar, dice que casi el 50% de los israelíes tienen cuentas en descubierto permanentemente, a medida que las personas solicitan préstamos en varias ocasiones para cubrir sus saldos negativos. Y casi el 5% de los israelíes también están pagando hasta 5 préstamos al mismo tiempo, mientras que otro 7.5% de los encuestados tienen al menos 5 tarjetas de crédito que utilizan para superar sus límites de crédito. Entonces, ¿cuál es la solución?
Bueno, lamentablemente todavía no tenemos una sola. Ahora comenzamos a entender el alcance de este desorden, ya que la base de datos del Banco de Israel se hizo pública hace solo 5 meses en un esfuerzo por aumentar la transparencia. Y para terminar el programa de hoy, nos vamos a alejar rápidamente de la política y a meternos en el mundo de los deportes, porque más de 200 países compiten en general en los Juegos Olímpicos, pero solo 6 tendrán lo necesario para llegar al béisbol, cuando lleguen los Juegos de Verano en Tokio. E Israel espera alcanzar ese estatus de elite mientras compite en un evento de clasificación olímpica en Italia este fin de semana. Este podría ser otro gran logro para el deporte israelí, así que seguiremos atentos a ver qué sucede. Ahora sí, llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Si quieren recibir más noticias en español y en inglés, búsquenos en Facebook, Twitter e Instagram como ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y nos vemos la semana que viene con más noticias. Hasta la próxima.